estás aquí es porque te gusta crear o escuchar historias. Bueno, eso es excelente porque eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Hola, ¿cómo estás? Soy Lu y en este video vamos a hablar de la película animada de Disney, Los Aristogatos. La idea de este video es contarte cómo tendría que haber sido la vida de los personajes si hubieran existido en la época en la que se da la historia. Es decir, el tiempo y el lugar en el que está ambientada la película de Disney. Te comentaré cómo eran vistos los personajes por la sociedad, cuáles eran sus costumbres y qué estaba pasando en el mundo en ese entonces. Como un plus, también te contaré por qué la canción de los Aristogatos dice "Todos quieren ser un gato jazz". ¿Listos? ¡Comencemos! ¿Qué tal la nueva intro? Bueno, a lo nuestro. Los Aristogatos. Una película clásica que marcó la infancia de muchos de nosotros por su fabulosa y divertida historia. Te quiero avisar de entrada que es muy posible que hagamos muchos spoilers de la película y no quiero arruinarte nada por si no la has visto, así que estás avisado. Los Aristogatos es una película que cuenta cómo una familia de gatitos finos tienen que emprender un viaje de vuelta a su acomodada y elegante casa después de que un celoso y malvado mayordomo los secuestró y los abandonó por ahí. La palabra Aristogatos viene de la idea de que son gatos aristócratas. No, Lu, ¿en serio? No me había dado cuenta. Ok, ya sé, pero como te imaginarás, no existe, no existió y nunca va a existir nada parecido como un gato aristócrata. Puede que haya habido algunos gatos que merecían el título, pero no, nunca ha habido nada parecido. Me refiero al hecho de que una mascota sea considerada aristócrata, pero esa es la fantasía de la película. Ok, y ahora, ¿qué es exactamente un aristócrata? Ahí vamos. Número 1. Aristocracia es un término inventado por Aristóteles que viene de otros términos griegos que significaban excelencia. Y casi siempre se refería a un sistema, es decir, un sistema de excelencia, normalmente de gobierno. Estaba formado por gente considerada muy intelectual, con elevadas virtudes y sabiduría de lo que era el mundo. Ya como un aporte personal te digo que la verdad yo no creo que exista la excelencia al 100%. Sin embargo, en el tiempo en el que se inventó la palabra aristocracia, pues era muy común pensar que las personas que debían estar a la cabeza de los gobiernos, de los estados, de los pueblos, tenía que ser gente que otra gente considere excelente. Con los años y luego las décadas, el término se popularizó y empezó a ser referido más para la gente de la nobleza, es decir, gente con cargos, con títulos altos, duques, condes, marqueses. ¿Y eso por qué, Lu? ¿Qué tiene que ver eso con intelectual o sabiduría? Pues porque usualmente la gente con títulos era la gente que tenía acceso a la educación, es decir, acceso a ir a una escuela, a tener profesores. Gente de más abajo no tenía acceso a eso. Así que usualmente era este tipo de gente la que luego se convertía en sabios intelectuales o con virtudes. Ahora entiendes por qué a simple vista la vida de los gatitos aristócratas era tan bien acomodada. Van en carruajes, tienen su propia cama de lujo y hasta su propio mayordomo que les prepara la comida. Aunque bueno, mal elegido el mayordomo. Pero ojo que también tienen deberes. ¿Por qué? Porque la principal característica de un aristócrata siempre va a ser la virtud. ¿Y qué es virtud? Pues virtud se puede tomar como muchas cosas, ¿verdad? Ya que si tú googleas virtud, te va a salir la capacidad de hacer algo bien o para el bien. Pero para que me entiendas mejor este tema de la virtud con los aristogatos, necesito contarte en qué parte del mundo y en qué tiempo de la historia se da la película. Pues esta bella historia se da en Francia, en 1910. Un año que pertenece a una época francesa llamada la Belle Époque. ¡Wow! La Belle Époque, Lu. ¿Por qué se le dice Belle Époque? Se le decía así por muchos motivos. Porque había crecimiento tecnológico y científico, y pues porque fue el último periodo de Francia antes de la Primera Guerra Mundial. Lo que imaginarás se consideró como un periodo de mucha paz, de mucha tranquilidad en comparación. También se le dice Belle Époque por su cantidad de obras musicales y obras de arte. Una era dorada para el arte en muchos sentidos. Más aún en París, la ciudad donde vivían los gatitos. Entonces, como te imaginarás, el arte era una virtud muy bien vista en 1910. Por esta razón, no es casualidad que los gatitos estén instruyendo en arte. Marie Berlioz con el piano y el canto, y Toulouse en la pintura. Oye, dato súper curioso, hasta el estilo de la pintura de Toulouse es adecuado para la época. Mira, estas eran algunas pinturas pertenecientes a un estilo llamado el expresionismo, que era muy común en esa época, y este es el dibujo de Toulouse. Puede que te parezca sencillo y todo, pero hasta los colores y los trazos son similares. No estoy loca, ¿verdad? Bueno, entremos a la parte interesante. No todo era color de rosas en la Belle Époque. Como todo en la vida, tenía la otra cara de la moneda.
un lado un poco oscuro. Y después de contarte este lado oscuro, te contaré un poquito de los secretos que oculta la vida de esta fabulosa mujer que era la dueña de los gatitos. Número 2. En la Belle Époque, aunque la aristocracia crecía y crecía cada vez más, también le aquejaban a la época problemas muy graves como crímenes de calle, secuestros, que se ven perfectamente representados en el secuestro de los gatitos por su mayordomo, homicidios, suicidios, alcoholismo, que se ve también representado en la película con este personaje que es el ganso que acompaña a los gatitos en su viaje llamado Tío Waldo. Y uno de los más comunes en París de esa época, la prostitución. Las aventuras nocturnas y de calle eran muy comunes en esa época, lo que se percibe muy bien cuando O'Malley se presenta a Duquesa de una manera tan aventurera, experimentada y coqueta. Incluso la canción en versión latino dice textualmente: amarrado no estoy a ningún amor, cuando yo me voy no hay lágrimas. Hablemos de O'Malley, un gato que en la versión en inglés se hace llamar gato callejero y en la versión en latino se hace llamar gato arrabalero. Lo curioso es que ninguno de estos dos conceptos se parecen en nada, pero el concepto que se maneja en la película hace que más o menos sean lo mismo. Te explico, arrabalero significa que pertenece al arrabal. Ah, superlu. ¿Y qué es arrabal? Arrabal se les decía a los barrios que rodeaban la ciudad normalmente en la Edad Media en Europa. Como no estaban en la ciudad misma, no se regían por las reglas de las ciudades, eran tierra de nadie. Eso quiere decir que O'Malley se hace llamar arrabalero porque no se rige ante la regla de nadie y porque no le pertenece a ningún lugar por su vida de nómada viajero. Ahí sí, el término callejero y arrabalero se relacionan entre sí. Aparte de arrabalero, si O'Malley hubiera existido y según mi análisis, hubiera pertenecido a la clase media por su habladuría, por su carisma, que le permite conocer por lo visto gente de muy arriba como de muy abajo. Y aún así no es considerado ni de arriba ni de abajo. Y aunque seguramente la sociedad, especialmente la media alta, lo criticaba un montonazo por no ser un banquero, por no ser un abogado, por no tener una esposa, aún así estoy segura de que hubiera tenido muchos amigos con títulos solamente por su divertida compañía. Yo estoy segura de que Duquesa no era la primera ni la más fina de las gatas con las que O'Malley se relacionaba. Este tipo de comportamientos y vida solamente podía ser visto en hombres, ya que en mujeres era imposible, no hubieran resistido a los ataques que recibirían. Estoy hablando de 1910. Número 3. ¿Recuerdas que te iba a hablar de la pobreza que había en Francia en 1910, especialmente en las zonas rurales? Antes de eso, déjame que te explique qué tiene que ver eso con la película. Resulta que Edgar, el mayordomo, lo que hace es secuestrar a los gatitos y abandonarlos en el campo. Y eso no es casualidad, es el resultado de una mente retorcida y diabólica. Y por favor, déjame que te explique por qué digo esto. Mientras París contaba con todo en oportunidades para las personas, en el campo la gente no tenía ni siquiera los servicios básicos como agua potable. Ya hablé de esto en otros videos, de cómo somos tan afortunados que solamente tenemos agua al abrir el grifo, y no solamente agua, sino agua limpia, agua potable con la que nos podemos bañar y en el peor de los casos hervirla para luego beberla. O ir hasta la tienda y pues encontrarla en cualquier supermercado, embotellada o en cualquier tienda de barrio. Y ya está, es una bendición, es un privilegio. Y ni siquiera nos damos cuenta que si realmente Edgar hubiera existido y realmente hubiera abandonado a los gatitos en el campo, en la vida real, y no hubiera recibido ninguna ayuda de ningún humano viajero, seguramente hubieran fallecido por tomar agua sucia y contraer alguna enfermedad. Esa es la realidad para muchos gatos actualmente que viven en la calle, y tristemente era la realidad para muchos humanos en París en 1910. Mira cómo hace solo un siglo en las afueras de París la gente moría y se enfermaba por no tener agua potable, por no poder lavar sus alimentos. No solo por el agua, bueno, como consecuencia del agua, el estado de las viviendas era lamentable. De hecho, la guarrilla o lugar de descanso de O'Malley, según una descripción de M. Pelletier, que era un médico, de cómo eran las casas en los barrios bajos en esa época, tendría que haber sido así, y cito: entren ahora a la menos repulsiva de todas las casas de los barrios bajos. Serán sofocados inmediatamente por el penetrante olor que desprenden las letrinas. Que si no sabes qué es una letrina, pues era como un inodoro que tenían en esa época. Sigo con la cita. Que estaban en medio del piso, sin limpiar, y que sirven para unas 10 a 15 personas. Las escaleras parecen una tripa llena de residuos, y la oscuridad es profundísima, incluso a plena luz del día. Y bueno, y así. Y en esas viviendas dormían los gatos que se ven en la película, incluidos los gatos jazz, de los que hablaremos más adelante. Por ahora vamos a descansar del tema de la pobreza para hablar de una de las mejores mujeres de la película, Madame Adelaida. Número 4. Madame Adelaida era una ex cantante de ópera en París. Recordemos que la música y el arte eran virtudes en la Belle Époque para los aristócratas. Además de eso, la ópera en específico era uno de los artes más finos de la nobleza.
No podrías llamarte rico o noble si no había sido por lo menos a una obra de ópera. Así que no es coincidencia que Adelaida tuviera mucho dinero. Como sabemos los que hemos visto la película, Adelaida quería heredarle toda su fortuna a sus gatitos. ¡Qué mujer más chévere! Pero yo me pregunto, ¿cómo una mujer tan bien acomodada con un gran talento como la ópera podía no tener a nadie más a quien heredarle su fortuna? A lo que me llevo es que podría llevar a una mujer de 1910 a tener un lazo familiar tan solitario. Incluso la misma gatita duquesa menciona que si ellos desaparecieran, Madame se quedaría totalmente sola. ¿Y eso por qué es así? Actualmente, con la evolución de la vida humana, sabemos que un animalito puede ser perfectamente un miembro de la familia y que la vida solitaria a veces es necesaria. Pero esto en la Belle Époque era algo totalmente extraño, era algo rarísimo. Especialmente en una mujer. ¿Y por qué? Te explico. En 1910 una mujer era considerada una buena mujer cuando frecuentaba lugares sociales, donde pudiera demostrar todas sus virtudes. La palabra virtud es la palabra del video de hoy. Antes de seguir, hago una pausa para pedirte que por favor te suscribas al canal si te gustan los videos, si te gustan los análisis, y le des a la campanita para no perderte ninguno de los videos. La vida social de la mujer en la Belle Époque era tan común que fue en esa época en la que nació el término las tertulias. En realidad esas tertulias nacieron como una forma en la que supuestamente mujeres de ciertos rangos se reunían para organizar eventos de caridad o demostrar qué tan religiosas eran, cívicas e intelectuales. Pero la mayoría de las veces solamente se reunían para charlar, para el ocio y para hablar de rumores escandalosos. Es obvio que Adelaida no era de ese tipo de mujeres. Qué feo tipo de mujeres, eso no existe. Que no frecuentaba este tipo de reuniones, vamos a decirlo así mejor. Es más, apuesto mi cabeza a que si Adelaida hubiera existido, hubiera sido criticadísima por la sociedad. Primero por no tener marido, que no sabemos si enviudó, si nunca se casó, se separó, no lo sabemos. Segundo por vivir solamente con sus gatos. Y además por heredarle su fortuna a sus gatos. Y por último, y con esto doy paso al siguiente tema, por abrir una fundación para buscarle hogar a los gatos arrabaleros de París. Adelaida sería un delicioso manjar para ser tema de conversación en muchas tertulias. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Para bien. Me quiero aferrar a la idea de que Adelaida vive sola por decisión. Y porque simplemente tiene una mentalidad diferente a la de su entorno y pues decide vivir a su manera. Número 5. Ahora sí, hablemos de los gatos jazz. Los gatos jazz son estos amigos de O'Malley que se hacían llamar gatos de barrio bajo y también arrabaleros. Ya te dije de dónde viene el término arrabalero. Pero después de investigar tantito, me di cuenta de algo que por alguna razón no me había dado cuenta antes. Y es que estos gatos no son franceses. Es más, si hubieran existido en la vida real y si fueran humanos, no serían franceses, imposible. ¿Y esto por qué? Bueno, porque son gatos que tocan jazz. Te digo que me parece raro no haberme dado cuenta antes por la actitud y todos los rasgos físicos que tienen algunos gatos. Como este de aquí, que lógicamente no es francés. Yalu, pero ¿de dónde son? Es muy probable que la mayoría sean estadounidenses. ¿What? ¿De un polo al otro del mundo, Lu? Sí, porque el jazz nació en Estados Unidos. A ver, déjame que te cuente un poquito. La verdad, el origen del jazz es demasiado disperso, muy diverso, porque hay un montón de géneros nativos de los que pudo haber nacido el jazz. Pero de lo que sí estamos seguros es de que todos estos géneros nativos eran afroamericanos o africanos, de la comunidad negra que era esclavizada en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. ¿Y cómo así? Bueno, como cualquier lugar nativo, como cualquier lugar del mundo, tiene su propia música, sus propias costumbres. África también tiene las suyas. Y muchas de ellas, como muchos de otros lugares nativos, normalmente eran utilizadas para rituales o para de alguna manera conectarse con lo que ellos consideraban sagrado. Ahí encontramos algunos géneros de donde pudo nacer el jazz. Pero esto fue evolucionando todavía más, porque conforme más gente negra era esclavizada, más era su necesidad interior de poder expresarse, de poder liberarse de alguna manera, y como no podían liberarse de una manera física por toda esa barbarie que la humanidad sufrió, pues la música era un muy buen escape. El jazz nació como música de protesta, como música de expresión de la gente esclavizada negra, que trataba de decirle a la gente: hola, estamos aquí, importamos. ¿Te das cuenta de la pureza con la que pueden hacer un género? Obviamente, no todos los patrones, por no decir otra palabra, de esta gente esclavizada les permitían tocar este tipo de música o cualquier música. Así que por muchos años esos géneros de expresión eran oprimidos y suprimidos. Hasta que bueno, un buen día un pastor afroamericano llamado Daniel Jenkins fundó un orfanato en 1891 en Nueva Orleans para huérfanos negros y les enseñó música clásica o música europea. ¿Por qué? Porque era el único tipo de música aceptado en esa época. Y les enseñó a tocar instrumentos como el piano, como el saxofón, la guitarra, el violín.
y estos niños iban creciendo bien instruidos en estos instrumentos musicales para luego, de noche, como buenos adolescentes rebeldes, escaparse, ir a algunos clubs nocturnos y tocar con estos instrumentos que habían aprendido música que a ellos les gustara o música que a ellos los representara, que era la música afroamericana. De esta mezcla de música europea o de instrumentos europeos o música clásica con los ritmos afroamericanos es que nació el jazz. ¿Por qué todo esto es importante para la película? Porque el jazz nació como una manera de expresarse. Todos quieren ser un gato jazz porque todos quieren expresarse, todos quieren ser ellos mismos. Pero aquí está el dato que me hace dudar de Disney y su investigación. En 1910 el jazz todavía no era considerado jazz, o sea, sí había el jazz como tal o algunos ritmos parecidos, pero no se había usado nunca todavía el término jazz como un género. Sí es verdad que a principios del siglo XX se fundó el primer club de jazz en Europa, conocido como el Hot Club de France. Obviamente el nombre está en inglés, no en francés, porque es de Estados Unidos. Pero me imagino que como el jazz todavía no era tomado como un género formal, por eso es que pertenecía a los barrios bajos de Francia. Barrios bajos de donde se ve que tocaba gente negra en Francia. O'Malley por supuesto que los conocía, porque como ellos eran extranjeros y O'Malley era un viajero, pues seguramente se conocieron en alguna parte del mundo, hasta que terminaron todos en París. Los Aristogatos es una película que guarda en su historia y de manera muy específica una realidad fabulosa de una época distinta a la nuestra, que representa perfectamente el contraste que había con las diferencias sociales en otros tiempos. Te dejo una preguntita del desafío Merlín para este video. ¿De dónde eran las dos gancitas que se encuentran Duquesa, O'Malley y los gatitos durante su viaje a París? Espero rápido tu respuesta en los comentarios para avisarte en el siguiente video si respondiste correctamente y para incluirte en el desafío Merlín y que puedas estar en la delantera de todos estos sabiendos y conocedores del canal. Actualmente la que está de ganadora es María José Suárez. Respondiendo al anterior video de los dibujos animados de los años 20, de cuál se rumorea que fue el primer nombre de Mickey Mouse, la respuesta es Mortimer. Felicidades si respondiste correctamente. Y esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Si te gustó te invito a que le des like al video y si todavía no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas. Vamos, hazlo antes de que se te olvide, por favor. También te vuelvo a invitar a que me sigas en mi cuenta de Instagram y también te invito a que me sigas en mi fanpage de Facebook. Muchas gracias por compartir este video conmigo, que estés muy bien, chau chau.